Roberto es una persona con discapacidad visual adquirida. Se ha desempeñado laboralmente como facilitador de tecnología adaptada en el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad del DIF de Morelia, en la Universidad Marista Valladolid del Campus Morelia, como profesor de la licenciatura de Fisioterapia y Rehabilitación y actualmente como profesor del aula de medios de un centro de atención múltiple de aquí de la ciudad de Morelia. Asimismo, se desempeña como profesor de tecnología adaptada en el Centro de Recreación, Educación Especial e Inclusión del DIF municipal de la ciudad de Pátzcuaro. Y del mismo modo, brinda psicoterapia en su consultorio particular. Él se enfoca principalmente en atención a personas con discapacidad, con necesidades educativas y emocionales, para favorecer una participación social e integral. En el año 2011, Roberto fue merecedor del Premio al Mérito para Personas con Discapacidad en el área del servicio a la comunidad que otorga el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. Roberto Cancino, bienvenido. Muchas gracias. ¿No se tapa la pantalla? No. ¿No la tapa? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Lulu Vargas esta invitación que me hace estar en este lugar. Es para mí todo un honor estar con todos ustedes. Y les comento, parte de este título, ¿puedes poner la presentación, ¿no? Claro. Bueno, como lo mencionaba, la persona que me presentó es una persona con discapacidad visual adquirida desde hace 22 años. Y parte de este título que escogí para mi presentación tiene que ver con mi experiencia personal en esta relación que tengo con las TICs, que yo la viví de manera personal, que a mí me favoreció en lo que fue mi desarrollo y mi rehabilitación como persona nuevamente a la sociedad. Y entonces esto yo lo aplico con mis alumnos para que ellos también tengan esta oportunidad, convencido que finalmente las TICs son una herramienta fundamental que puede transformar la vida de las personas si sabemos utilizarlas correctamente. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte de la situación académica, emocional y social, porque también cuando uno tiene este problema de la discapacidad visual, por esta situación de la cultura que no hay en muchos aspectos y en muchas personas, referente a una inclusión adecuada, las personas viven con una autoestima baja, o en mi caso yo, por esta situación que perdí la vista, mi autoestima se derrumbó totalmente. Entonces, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Claro. Que habla de los mitos de la discapacidad. ¿Sí dices eso, mitos? Sí. Bueno, entonces pasa algo. Yo cuando perdí la vista por un accidente médico hace 22 años, que me lesionó el nervio óptico, aparte de esta pérdida o este duelo por la pérdida de la vista como tal, yo acababa de terminar mi carrera de ingeniería y eso también provocó pues un duelo por esta pérdida de las expectativas de mi vida. Lo que yo tenía planeado para mi vida pues se perdió. Viene la parte de lo que es el enfoque social o el entorno social, donde también tenemos creencias o mitos de lo que son las personas con discapacidad o lo que no pueden hacer las personas con discapacidad, que lamentablemente no solo está en las personas que tenemos alrededor. Yo mismo fui víctima de muchas de estas creencias. Cuando yo veía bien, yo creía que las personas con discapacidad visual no podían trabajar más que pidiendo limosna, por ejemplo, o que ya no podían tener una familia, tener una esposa, tener hijos, que no podían trabajar, que ya no podían estudiar. Entonces, esa parte también pega mucho en esta parte de perder lo que es una buena autoestima, lo que es sumirse en una depresión profunda, que yo tardé, víctima de estos mitos, yo estuve como un año todavía en una depresión profunda hasta que llegó a mí la oportunidad de conocer las TICs. Estas TICs enfocadas en personas con discapacidad visual. Yo conocí aquí en Morelia, en el CRE, unas computadoras que en aquel tiempo, hace 22 años, ya tenían un lector de pantalla que permitía que una persona con discapacidad pudiera manejar la computadora y ese lector nos va mencionando lo que hay en la pantalla. La diferencia es que nosotros no podemos utilizar el mouse, entonces porque no podemos ver el puntero, entonces todo tenemos que hacerlo a base de comandos en el teclado. Y finalmente ese contacto inicial a mí me ayudó a empezar a darme cuenta que yo todavía podía sentirme útil al poder escribir, al poder buscar información, y también esta parte de recuperar la autoestima, porque también te sientes nuevamente con esta capacidad
de tener una autosuficiencia, de no depender de alguien para que te esté dictando algo. Por ejemplo, ahí me leían libros, hay una aplicación que ahorita vamos a ver un poco de ella, que ya yo puedo poner un libro o un texto en un escáner y lo pasa automáticamente a la computadora, con la ventaja que me lo empieza a leer. No lo escanea como una imagen, sino como un documento de texto, y empieza a leerme la computadora toda esa información. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta que también tenía esa parte de la autonomía, de poder volver a valerme por mí mismo en ciertos aspectos, y eso me ayudó a mí a conseguir un trabajo. Posteriormente estudiar una segunda carrera que fue la licenciatura en Psicología Educativa, una maestría en psicoterapia, y que me ha permitido integrarme en esta parte laboral nuevamente a la sociedad, aparte de servir a mis semejantes, que también es importante esto, ¿no? La trascendencia para seguir sembrando este camino, esta semilla de tecnología para las personas con discapacidad. ¿Te puedes avanzar a la que sigue? Y bueno, nada más así, muy rápidamente, ya sabemos que la discapacidad visual, pues es toda, bueno, la discapacidad en general es toda limitación grave que afecta de manera permanente la actividad de las personas que la padecen, que puede ser por una deficiencia o discapacidad o capacidad disminuida, perdón, y que tiene su origen en una situación física, mental, intelectual o sensorial. Y según el concepto de la ONU del 2006, en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, también la discapacidad está en el entorno, no nada más en la persona, sino en esas barreras físicas, arquitectónicas y en el pensamiento de las personas. Todo eso implica que las personas con discapacidad no tengan una participación plena y eficaz en la sociedad. Entonces es importante tratar de derribar esas barreras para que podamos tener una inclusión verdadera. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor, no? Y aquí viendo es una definición de lo que es la discapacidad visual, que en términos generales les puedo decir que pues tiene que ver con que no tenemos la capacidad o la posibilidad de medir distancias de manera visual o a distancia poder medir alguna cantidad, tampoco de medir los objetos por su forma y tamaños y tocarlos y ubicar los objetos en el espacio y su relación entre ellos. Esa es en términos muy generales lo que es la discapacidad visual, y tiene su origen en el aparato visual en varias secciones. Puede ser en el globo ocular, en la vía visual o en el cerebro, que es en la parte donde se decodifica la información que se recibe de los ojos. ¿Te parece la que sigue, no? Y me fui muy rápido con esto porque quiero aprovechar el tiempo para enseñarles a ustedes cómo trabajo yo y muchas aplicaciones que existen para personas con discapacidad, esta parte de las TICs, cómo fomentan y favorecen esta relación, esta interculturalidad y también este desarrollo en el aspecto académico, laboral, emocional y social. Pensando que si ustedes conocen esta información o tienen esta información, la pueden ustedes transmitir a otras personas que tengan discapacidad o que también tengan contacto con personas con discapacidad visual, y que no pase lo que me pasó a mí, que en ese momento yo no sabía que existía todo eso y yo tardé más tiempo en tomar ese camino para encontrar una rehabilitación. Entonces, la parte principal de esta plática es que ustedes sepan lo que ya existe, cómo se puede aplicar y que eso puede transformar la vida de alguna persona. Entonces, ahí... ¿Tú estás imprimiendo? Sí, te voy a pedir por favor, la primera no, mejor vamos a enfocarnos en la tercera, que dice Lupita Navegando. En internet. Así es, para que ustedes escuchen, espero que se pueda escuchar, cómo trabaja el lector de pantalla. Estos lectores han avanzado con el tiempo, cada vez nos dan mayor información. Vamos a seleccionar unos dos párrafos nada más para hacerlo que no sea tan extenso. ¿Cómo seleccionas un párrafo? Por ejemplo, de ahí donde estás, ¿cómo seleccionas ese párrafo completo? No se ve. ¿No se escucha? Ah, perdón. Sí. No se entiende. Sí, perdón. No sé por qué, no sé. A la bocina, nomás dale. Mejor la voz. A la bocina, pero para que vean. ¿Pero es un video? Es un video. Ah, Sí. es que no se ve. Es que es un video. Es un video. ¿No se ve? No, Déjame ver. solo se escuchó el audio. Sí, es un video que está aquí. Vamos a seleccionar unos dos párrafos nada más para hacerlo que no sea tan extenso. ¿Cómo seleccionas un párrafo? Por ejemplo, de ahí donde estás, Sí, ¿cómo con se la carpeta y directamente lo abres Tal vez es mejor. Igual tienen el número 3. Ahí.
Ahí está. Vamos a seleccionar unos 2 párrafitos nada más para hacerlo que no sea tan extenso. ¿Cómo seleccionas un párrafo? Por ejemplo, de ahí donde estás, ¿cómo seleccionas ese párrafo completo? Con Control Shift y flecha hacia abajo. Muy bien. Entonces, selecciona ese primer José párrafo. María Morelos y Pamón, abre paréntesis, enlace Valladolid, enlace y tendencia de Valladolid, enlace 30 de septiembre de enlace 1765, enlace de Catepec, intendencia de México, enlace 22 de diciembre de enlace 1815, tierra Ese es el paréntesis, párrafo. llamados Lemos de la Nación, web, enlace Sacerdo de enlace militar insurgente y enlace patriota, enlace novohispano, que organizó y fue el artífice de la segunda etapa, abre paréntesis 181-181-185, tierra paréntesis de la enlace guerra de independencia mexicana, punto seleccionado. Ok, ya nos dijo, nos lo dio todo ese primer párrafo y nos dijo que está seleccionado. Hemos seleccionado el siguiente párrafo. Hijo de José Manuel Morelos, Iguana María Guadalupe Pérez, Pavón y Estrada, abre paréntesis 1745-1799, cierra paréntesis, nació en la antigua Villa Americana de Valladolid, abre paréntesis, hoy llamada Enlace Morelia, en su honor, cierra paréntesis, y estudió durante los primeros años de su vida con su abuelo paterno. Estudió la carrera de sacerdote en el Colegio de San Nicolás y en Enlace en 1789 entró al seminario de Valladolid, donde se graduó en 1795. En 1799 fue nombrado cura de Enlace Carácuaro, donde permaneció hasta 1810. Seleccionado. Ok, y ya suponemos que es toda la información que queremos. Entonces ahora, ¿cómo le decimos a la computadora que queremos eso que seleccionamos? Lo queremos copiar para ponerlo en otro lugar. Con Control C. Con Control C, muy bien. Selección copiada. Ahí está. Entonces ahora, si vamos a poner un documento de Word, vamos a abrir un documento de Word para poderlo pegar ahí, ¿sabes? Sí. Menú, cuadro de búsqueda, cuadro de edición. Escriba texto en este cuadro de edición. Microsoft Office Word 2003, un menú, 1 de 2 de enter, cerrando menús. Documento 1, Microsoft Word, lista diseño de impresión, cuadro de edición. Y ahí está lista la hoja y cómo lo pegamos ahí. Con Control V. Con Control V, entonces vamos a pegarlo. Pegado desde el portapapeles. Ya nos dijo pegado y ya apareció. Sí. Entonces ya vamos a ponerle tu nombre para poderlo guardar, ¿ok? Sí. Desde la parte de arriba. José María Morelos y Paquinito. Enter. En blanco. Bloqueo mensaje. Bloqueo U, A, D, A, L, U, B, E, Guadalupe. Bloqueo E, bloqueo L, I, C, A, B, E, E, H, lista B, bloqueo. Bloquea U, B, con R, E, L, R, B, R, L, bloqueo B, R, A, R, B, B, bloqueo R, A, U, Ahora para que te puedas subir al reservador de arriba donde escribiste para que la computadora nos diga cómo quedó tu nombre. Guadalupe Elizabeth Pérez Bravo. Ahí está, muy bien. Ok. Bueno, perdón por la voz, tenía el teléfono muy cerca, por eso tan saturado. Pero lo importante es que ustedes puedan apreciar todo. Bueno, eso es una práctica común con el lector de pantalla. Con eso podemos entrar a internet, podemos accesar prácticamente entre un 90 y un 95% de toda la información y manejo de la computadora, que ya para personas con discapacidad pues ya es un gran avance. Sí. ¿Sí? Puedes poner el video que dice Lupita escaneando y le bajas todo el volumen para que lo que lo van viendo les pueda platicar un poco. Hay hay 4 estándares curriculares que yo aplico en las TICs al trabajar con mis alumnos. Uno es esta parte de lo que es la creatividad e innovación, o sea, fomentar esto en los alumnos. Otro es lo que tiene que ver con la comunicación y la colaboración. Otro lo que es la búsqueda de información y el manejo adecuado de esta información. Y el último es fomentar un pensamiento crítico que favorezca la toma de decisiones para resolver problemas. Entonces, para eso en la escuela ocupo principalmente tres programas, junto con una impresora en braille, que también un documento de Word que escribamos nos lo imprime y nos eficientiza mucho el tiempo, porque
Un documento escrito a mano en braille puede tardar hasta 30 minutos, a lo mejor una cuartilla, y la impresora en 20 segundos imprime exactamente lo mismo. Entonces es muchísima la ventaja, pero bueno, son tres aspectos que yo trabajo mucho. Uno es el lector de pantalla, que como ven desde ahí ya se investiga en internet, se puede accesar a la información, manejarla, elaborar documentos como ese de Microsoft Word. Se puede, hay otro programa que es uno que se llama OCR o OpenBook, que es un programa que se menciona que es un reconocimiento óptico de caracteres, un OCR, que lo que hace es que podemos poner una imagen, ahorita ustedes van a ver que está... Es que no otra vez no lo puedo poner. Bueno, lo que lo pones voy platicando. Sí, tú sí. ¿No? Entonces, lo que hace ese programa es que ponemos un documento, incluso aunque tenga algunas imágenes, si tiene texto ese documento, ese programa identifica las imágenes y reconoce el texto, elimina las imágenes y solamente nos pone el puro texto en la pantalla y nos lo va leyendo, ¿sí? Con la ventaja que ese documento que se elabora está en formato como documento de Microsoft Word, lo que permite que podamos editarlo, que es diferente a cuando escaneamos comúnmente un documento en PDF o en JPG como una imagen. Entonces ese programa ayuda mucho a que podamos tener acceso a la información impresa, que les mencionaba que favorece mucho la autonomía de la persona. Y aparte, y eso yo lo apliqué mucho en toda mi parte o mi etapa como estudiante, para leer documentos, para hacer las tareas, para las antologías que nos llevaban los maestros, poderlas escanear y yo poderlas escuchar en casa. Y si tenía que salir, había otros programas que convierten el texto en audio, programas como DSpeech, como Balabolka, que un texto, ya sea que lo escribamos o un documento digital como un libro, nos lo transforma totalmente en audio, con la ventaja que está en formato MP3, y yo lo puedo pasar, en aquel tiempo lo pasaba a un reproductor de MP3, ahora en el celular lo podemos hacer, y yo iba, todo el camino que iba hacia la escuela o hacia mi trabajo, iba escuchando toda la información, y así es como yo estudiaba, y así es como yo iba aprendiendo, y actualmente lo sigo aplicando, leyendo libros de esa manera. Entonces, esos tres programas son los que nos favorecen principalmente para esos cuatro aspectos que yo les menciono en la escuela, ¿sí? Cuando digamos que estaba esta parte de utilizar la computadora. Actualmente ya también con los smartphones, con los teléfonos inteligentes, hay muchísimas aplicaciones que también hacen esas mismas funciones de una manera más práctica, que ahorita van a ver un poco de ello, pero también que nos permite tener, como es un dispositivo móvil, ya no tenemos que estar esclavizados en algún lugar, sino podemos ya movernos también. Y experiencias de cómo eso ha favorecido a personas, me tocó que llegaban alumnos de la tercera edad, ya adultos mayores, que iban ya con la motivación pues totalmente baja, ¿no? Porque acaban de perder la vista por diabetes, por algún accidente, y ya no pensaban que ya no tenía ningún sentido ir a la escuela a aprender nada. Cuando estuvieron en contacto con poder leer ellos mismos un libro, me acuerdo de una señora que iba muy triste porque ya se quería morir, porque decía, es que ya para qué vengo. Cuando ella se dio cuenta que podía nuevamente volver a escuchar libros, que podía escribir sus recetas de cocina en la computadora, se levantó en la motivación, en la autoestima, y ya luego iba conmigo a la escuela a pedirme que le consiguiera más y más y más libros, hasta que mejor le enseñé a que los bajara de internet. Estarle consiguiendo, pero es esa parte, esa cadeta, sembrar la semilla, y la persona poco a poco va desarrollando esa parte, ¿no? Entonces, así como eso hay muchísimos ejemplos. ¿Está el video puesto ahorita? Sí, ¿Sí? ya está casi terminado. ¿Puedes poner el volumen a ver si alcanzas a Ya escuchar está la casi voz terminando. de ese programa? Escaleta de programas Radio Esa UNAM. es una voz diferente. Nombre de la producción. Aquí, por definir. Tema. Y. Responsable. Viviana Ramírez Trejo y Diana Elena Soria Díaz. Practicante. Fecha. 4 de septiembre de 2019. Grabación. Y bueno, pues ahí escucharon, son otras voces. Es la ventaja que también los sintetizadores van avanzando, y entonces cada vez son voces pues más agradables, ¿no? Ya no tan robotizadas. Puedes poner el 4 que dice saludo, y en la parte de esto de la transformación, ¿De texto en audio? ajá, la transformación de texto en audio, que es como les comentaba que yo iba escuchando, o se puede escuchar en el teléfono como un libro, y hay aplicaciones que ya nos transforman luego. Octavo encuentro Tecnologías de la Información y Comunicación. Perdón. ¿Es solo audio? Sí, ese es solo audio, y es nada más un saludo pequeñito. Nada más para que escuchen, son voces que ustedes ya a lo mejor conocen, han escuchado en internet,
Hola amigos y amigas del octavo encuentro Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación Intercultural y Bilingüe. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Eso, todo esto yo lo hice con la computadora o con el celular, o sea, todo eso tenemos acceso a modificarlo, a manipularlo nosotros mismos. ¿Sí? Es la ventaja también. Y entonces hay aplicaciones, como les comentaba, también para el teléfono, para el smartphone, para el móvil, que permite hacer este tipo de situaciones, por ejemplo, y ya tiene que ver con esta parte de lo que es la inclusión en la sociedad también, que podamos leer. 5 minutos. Ok, ¿cuál ponemos? A ver, el que dice lector de dinero, que es el 6. Ese quería ver. Porque es algo muy común que luego no tenemos quien nos diga un billete. Los billetes tienen determinados tamaños, pero hay aplicaciones que te van a ver qué fácil nos pueden decir. Como esta, hay muchísimas para muchas actividades de la vida diaria que nos favorece en esta parte de la autonomía. Seguir en pantalla. Roberto Cancino nuevamente desde Morelia, México. Te voy a mostrar cómo podemos utilizar una aplicación para leer dinero que viene o podemos tener en nuestro smartphone, que es gratuita y que finalmente nos permite a las personas con discapacidad visual identificar la denominación de los billetes. Esta aplicación la voy a abrir, se llama Lector de Dinero. Y aquí lo que tengo que hacer, aquí ya tengo yo varios billetes, es colocar mi teléfono apuntando cerca del billete y lo voy a empezar a alejar. 500 pesos mexicanos. Ahí ya me dice, 500 pesos mexicanos. este es de 500. Lo acerco y lo alejo. 100 pesos mexicanos. Este es de 100 pesos. 20 pesos mexicanos. Este es de 20. Y este último 200 pesos de mexicanos. 200. ¿Sí? 200 pesos mexicanos. Bueno, pues esa es la manera como podemos utilizar esta aplicación, que es para personas con discapacidad visual y es totalmente gratuita. Saludos y excelente tarde. Y como esa hay aplicaciones igual que tomamos una foto a un documento, la voz nos va orientando cómo enfocar una hoja, tomamos la foto y nos empieza a leer el texto igual, como lo hace el OpenBook con el escáner. Y hay otra, puedes ponerle que dicen la 7. Navegación GPS. Ajá. Y la navegación GPS, hay programas, aparte de Google Maps que ya conocen, que nos dice cómo llegar a algún lugar con voz, hay otros que nos van indicando todo lo que ya tenemos que hacer. Y eso nos ayuda a orientarnos y a conocer el entorno donde estamos. Hola amigos, ¿qué tal? Excelente tarde. Voy a mostrar cómo se utiliza la aplicación Lazarillo, que es una aplicación de GPS que nos ayuda a las personas con discapacidad visual a ubicar por dónde nos vamos desplazando. Aquí la voy a abrir. Estás ubicado en Circuito Pinos Michoacanos 42, Morelia, Michoacán. Voz desactivada. Y vamos a escuchar lo que nos menciona. Circuito Pino Michoacán con calle Pino Leyofilo. Aquí me va mencionando la calle por la Tienda que de yo voy. autoservicio, Oxxo a 467 metros al oriente. La calle por la que yo voy y Circuito Pino Michoacán con calle Pino Montezuma. las calles con las que voy haciendo esquina, con las que voy cruzando, además de algunos establecimientos comerciales que también me va mencionando. Y bueno, pues esta aplicación nos va indicando a las personas con discapacidad visual por qué calle vamos circulando, en qué dirección vamos también y con qué calles hacemos esquina y nos ayuda a orientar. Restaurante de comida rápida, Maquis Pinos a 87 metros a tu derecha. Así como esto, y me dice que la derecha Tienda y servicio, pintura Sherwin Williams a 61 metros al frente. nos va dando como un panorama de los negocios que hay alrededor y eso nos permite también ubicar, ya sean establecimientos de comida o algunos de otro tipo de comercio. Tienda de autoservicio, Oxxo a 659 metros al oriente. Tienda y servicio, Walmart Supercenter a 94 metros al frente. Tienda de autoservicio, Oxxo a 1.3 kilómetros al nororiente. Cajero automático, Bancomer a 27 metros detrás de ti. Cajero automático, Banamex a 26 metros a tu derecha. Cajero automático, HSBC a 28 metros a tu derecha. Banco, BBVA Bancomer. Bueno, ese nos va orientando, como escucharon,
qué tenemos alrededor, ¿sí? Y también en esta parte de la interculturalidad, en WhatsApp hay varios grupos que se han creado. Yo tengo un grupo de estos donde puras personas con discapacidad visual hacen preguntas, consultorías sobre las mismas TIC, sobre Windows, sobre las computadoras, sobre los smartphones, de cómo utilizar las aplicaciones, de cómo poder configurar su teléfono. Y yo tengo un grupo aquí en México de puros mexicanos que tienen 170 integrantes de toda la República, todos con discapacidad visual, sobre este uso del manejo del teléfono. Y también hay grupos de puras personas ciegas a nivel internacional, también que se hacen consultorías de esta forma, y esto favorece que transmitamos el conocimiento y esta parte de apoyarnos entre todos. ¿Puedes poner el último que dice WhatsApp? Para que escuchen, ahí es un ejemplo de cómo se manejan esos grupos. Buenos días, iPhone Móvil, Patricia Carballal de Argentina. Les hago una consulta. Tengo una amiga que tiene un iPhone 5S y ella lee libros en Google Drive, me dice. Pero dice que el libro que está leyendo llega hasta el capítulo 12 y cuando quiere que siga reproduciendo no reproduce más. ¿Alguno sabe cómo se hace? Porque yo no leo libros en Google Drive, uso el Voice Dream y no sabía tampoco que se podía leer ahí. A ver si alguno me puede ayudar, por favor. Le agradezco mucho. 039. Hola amigos de iPhone Móvil, Roberto Cancino desde Morelia, México, para nuestra amiga Pati Carvajal de Argentina. Hola Pati, ¿qué tal? Excelente día. Mira, seguramente lo que está pasando es que cuando tu amiga llega al capítulo 12 en ese libro, seguramente está en formato como si fueran imágenes. Yo creo que es un libro en formato PDF y entonces están como imágenes, y entonces el Google Drive como tal y el Voice Over, que es el lector de pantalla del iPhone, no tienen la capacidad para ese reconocimiento óptico de caracteres. Entonces ahí en ese caso lo que le podemos recomendar es que ya sea que utilice la aplicación de Voice Dream Reader o en su defecto que utilice la aplicación nativa del iPhone, que es la aplicación de libros. Y entonces esta aplicación de libros le permite leer documentos en PDF o en formato de EPUB y tiene esa capacidad de reconocimiento óptico de caracteres. Espero que te sirva la información. Saludos y excelente día. De esa manera se manejan y bueno, con eso termino mi participación porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pero hay muchísima información que podríamos manejar al respecto. Aplicaciones, programas de computadora y aplicaciones que nos hacen la vida mucho más práctica y que nos favorecen en esta parte de la inclusión. Muchas gracias por su atención. Pues bien,